Las cabras que se reunían de noche. Hola, gato macabro. Esta historia me ocurrió cuando mi hermana y yo nos fuimos a vivir un tiempo al pueblo con unos familiares. Era una comunidad pequeña, las casas están separadas por milpas y cercas de alambre. Nos quedamos en el terreno donde vive mi tía. Su casa está a un lado, y justo enfrente, a unos metros, vive mi primo con su familia. Rodeadas de monte, una noche, casi al anochecer, estábamos viendo la tele con mi tía. Mi hermana se levantó al baño y, de repente, se quedó quieta frente a la ventana. Me dijo en voz baja que escuchaba voces afuera, como si varias personas estuvieran conversando en el terreno. Pensó que los de la casa de enfrente ya habían regresado del campo, y que quizás habían traído visitas. Corrió la cortina para asomarse. Y entonces se puso pálida. Me llamó con la mano, sin hablar, y cuando llegué junto a ella, vi lo mismo. Afuera no había nadie. Ningún humano. Lo único que había eran las cabras. Las cabras de la casa de mi primo estaban en medio del terreno, formando un círculo perfecto. Todas estaban sentadas, como si esperaran algo. Eran muchas, y lo más extraño fue que, cuando notaron que las observábamos, giraron sus cabezas. Y nos miraron. No hicieron ni un solo ruido. Pero no reaccionaron como animales normales. Solo nos miraron. Y en ese momento supimos que las voces que habíamos escuchado antes no eran humanas. Mi hermana retrocedió, y yo cerré la cortina. No dijimos nada. No sabíamos qué pensar. Unos minutos después, por impulso, tomamos una foto. No por valentía, sino porque queríamos tener una prueba. Una prueba de que eso que habíamos visto era real. Esta es la foto. En ella se ve a una de las cabras asomándose desde la barda. No sabemos cómo subió ahí, ni por qué nos observaba así, pero fue tomada justo esa noche. En esa casa pasaron más cosas. Pasos en el techo, cosas que se caían sin explicación. Pero las cabras siempre estaban ahí. Silenciosas. Observando. A pesar de eso, nunca nos causaron miedo. Eran distintas, pero no agresivas. Les hablábamos como si nos entendieran. Les decíamos cosas como, ya cálmense, o déjennos dormir. Y, aunque no lo creas, parecía que respondían. Una vez, incluso, una me protegió. Un perro bravo se metió al terreno. Yo me asusté y grité. Y una de las cabras se levantó en dos patas, se paró frente a mí y encaró al perro hasta que se fue. Después regresó a su sitio, como si nada. Mi hermana siempre dijo que esas cabras no eran normales, pero tampoco eran malas. Que estaban ahí por una razón. Como si protegieran el terreno. Desde esa noche, cada vez que escuchamos voces en el patio, ya no nos asomamos. Porque sabemos que no es gente. Y que ellas todavía se siguen reuniendo. El toro que tocaba la puerta. Hola, gato macabro. Esta historia me pasó cuando era más chico y vivía en un pueblo de Aguascalientes, donde vive la familia de mi papá. Allí tengo unos primos que viven justo enfrente de un arroyo. En ese lugar siempre han dicho que por las noches pasa la Llorona. Pero esta historia no tiene que ver con ella, sino con algo aún más extraño. Una vez, mis hermanas y yo fuimos a hacer una pijamada en casa de mis primos. Llegamos temprano, como a las 3 o 4 de la tarde. Todo el día estuvo tranquilo. Jugamos, comimos, y cuando cayó la noche encendimos una fogata en el patio. Nos sentamos alrededor del fuego y comenzamos a contar historias de miedo. Ya te imaginarás, brujas, aparecidos, nahuales. Hasta que le tocó contar a mi primo, el mayor. Él dijo que en esa zona había un rumor muy viejo. Decían que a veces se aparecía un toro rojo, enorme, que parecía salido del mismísimo infierno. Mientras lo decía, todos nos quedamos en silencio. Pero mi tía, que estaba cerca escuchando, lo interrumpió. Le dijo con voz seria que dejara de hablar de eso. Que no siguiera contando esa historia, porque decir esas cosas era como llamarlo. Después de ese momento incómodo, apagamos la fogata, cenamos algo ligero y nos metimos a dormir. A eso de la 1 o 2 de la madrugada, me desperté porque me dio sed. Como no conocía bien la cocina, desperté a mi primo para pedirle que me sirviera agua. Mientras él llenaba el vaso,
Los dos escuchamos algo. Alguien estaba tocando la puerta. Le pregunté si había cerrado el cancel. Me dijo que sí, que lo había cerrado con seguro. Nos quedamos quietos. El golpeteo se escuchaba suave, pero constante. Como si alguien no tuviera prisa. Como si supiera que íbamos a abrir. Nos asomamos con cuidado por una de las rendijas de la ventana. Y lo vimos. Era un toro. Un toro rojo, parado en sus patas traseras, como si fuera una persona. Con una de sus patas delanteras golpeaba la puerta. Como si supiera perfectamente lo que estaba haciendo. Su piel brillaba como si estuviera sudando, o como si algo hirviente lo cubriera. Tenía los ojos negros, pero reflejaban la luz como si fueran de vidrio. No parecía un animal. Parecía algo disfrazado de toro. Yo grité, y mi grito despertó a mi tía. Le contamos lo que habíamos visto y de inmediato le marcó a mi papá, porque mi tío estaba fuera por trabajo. Mi papá llegó en menos de 10 minutos, con su rifle. Pero cuando abrió la puerta, ya no había nada. Solo encontró el cancel roto, como si algo lo hubiera doblado desde afuera. En el suelo había huellas grandes, marcadas en el lodo. Pero lo peor, era el olor. Un olor fuerte, fétido, que nos hizo taparnos la nariz. Era como carne podrida con azufre. Desde esa noche, nunca volvimos a hacer otra pijamada. Y cada vez que alguien menciona al toro rojo, mi tía se persigna. Y nos pide, como aquella vez, que no lo nombremos. El perro de ojos humanos. Hola gato macabro. Mi momento ha llegado. Hace 8 años, mientras estudiaba la universidad, encontré un perro negro, chaparro, tipo Rottweiler. Se veía que era cruza. Un día lo vi, le aventé un pan y me siguió a la universidad. Ahí lo dejé en la uni, le llevaba comida y todos los alumnos también. Pero el perro era malo. Teníamos una mini reserva de tortugas, peces e iguanas grandísimas, típicas de Yucatán. Y todos los días amanecían muertas las iguanas. La uni lo estaba echando para sacrificarlo, así que me lo subí a la camioneta y me lo llevé a mi casa. Nunca se me había hecho raro. Yo lo veía normal. Hasta que llegó a la casa y lo amarré en el árbol porque teníamos otro perro y queríamos que se conocieran. Mi nuevo perro era agresivo, por eso lo apartamos. Pero mi madre me decía que ese perro era raro, que sus ojos eran humanos y que no le daba buena sensación. Todos decían que eso no era un perro. Pero yo lo amaba desde el día que lo conocí. Nadie se le acercaba porque les daba miedo. Mi mamá todos los días me decía, mira sus ojos, son de humano. Mira los ojos de Max, son de perro. Date cuenta. Nunca me quise dar cuenta, porque yo amaba a mi perro. Muchas veces le pedí que me hablara, que yo sabía la verdad y no diría nada. Él solo me miraba y me abrazaba. Y ya no insistía. Después de 5 años, todos nos acostumbramos a tener un perro raro, pero fiel. Él se dormía hasta que la última persona llegara a la casa. Hacía guardias. Mientras mi otro perro dormía con las patas abiertas, él cazaba. Amaba mucho. Se quedaba solo con mi madre y ella le temía. Hasta que un día, ella estaba llorando porque teníamos problemas. El perro abrió la puerta, se fue a donde ella estaba y lamió sus lágrimas. Desde ese día mi madre cambió con él. Se hicieron amigos. Ella le decía que sabía que no era perro, pero casi lo quería. Ese perro feo y con cuerpo raro nos marcó a todos en la familia. Lo amábamos, lo respetábamos, y nos unió como familia. Él venía enfermo de la calle. Lo llevamos a muchos veterinarios. Estaba malo del corazón. Lo cuidamos mucho. No dejábamos ni que corriera mucho. Y a pesar de todos los cuidados, un día en la madrugada, por segunda vez abrió la puerta, se acostó al lado de mi madre, tomó aire. Y escuchamos que exhaló. Mi madre gritó, y cuando llegamos, él ya había muerto. Le dio un infarto. Nuestro amigo raro nos dejó. A pesar de tener esos ojos humanos, esa cara rara, ese cuerpo raro. Nos amó. Y lo amamos mucho. Nunca nos hizo nada. Siempre nos cuidó y nos protegió. Y nosotros hicimos lo mismo con él. Hasta que se fue. El lobo blanco que quería al bebé. Hola gato macabro. Mi mamá tuvo un encuentro con uno de esos seres que parecen lobos, pero no lo son. Pasó en Azcapotzalco, Ciudad de México, a mediados de los años 70.
Mi mamá acababa de tener a mi hermano, él tenía solo unos meses de nacido. Mis papás rentaban una vivienda en una de esas casas viejas con patio central. Todo estaba construido alrededor y en medio había plantas y un árbol. Las ventanas tenían puertas de madera pesadas, no había vidrio, todo era oscuro y silencioso. La dueña de la casa criaba conejos para vender. Últimamente habían encontrado conejos sin vida entre las plantas del patio. Decían que era un perro callejero o un gato, pero nadie lo había visto. Solo quedaban los cuerpos mordidos a la mitad llenos de líquido rojo. Una madrugada como a las 4:30 mi papá y mi tío estaban cargando la camioneta porque iban a salir de viaje. Querían salir antes del amanecer. Mi mamá se quedó en su cuarto cuidando al bebé. Todo estaba en silencio. Hasta que escuchó un ruido raro en el patio. Algo se movía entre las plantas. Le dio curiosidad y se asomó por la puerta de su cuarto. Y ahí lo vio. Era un animal enorme de pelaje blanco cubierto de sangre desde el hocico hasta el pecho. Estaba sentado. Entre sus patas tenía a un conejo todavía caliente. Lo estaba devorando. Su cabeza era larga. Y su cuello musculoso. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Eran rojos. Como brasas. La miró directo. Y en cuanto ella gritó, la cosa saltó. De un solo impulso subió al techo de uno de los cuartos. Mi mamá dice que eso no era posible. Las casas de esa zona tienen techos altísimos de casi 4 metros. Pero ese ser lo hizo como si nada. Era demasiado grande para ser un perro. Demasiado ágil para ser real. Mi papá y mi tío corrieron, pero no vieron nada. Solo el conejo sin vida. No le creyeron mucho. Dijeron que seguro fue el susto, que estaba cansada, que imaginó cosas. Pero mi mamá sabía lo que había visto. Después del viaje regresaron a la casa. Y como mi papá trabajaba de taxista, salía en las madrugadas. Mi mamá se quedaba sola con mi hermano. Fue entonces cuando empezó lo peor. Cada madrugada escuchaba como algo rascaba con desesperación la puerta de madera. También en las ventanas. Arañazos profundos, rápidos como si algo quisiera entrar con urgencia. Nunca durante el día. Solo entre las 3 y las 5 de la mañana. Ella se asustaba tanto que se encerraba en un closet de madera gruesa, que estaba dentro del cuarto. Se metía ahí con el bebé en brazos, y se quedaba en silencio esperando que amaneciera. La dueña de la casa le dijo que no había escuchado nada. Pero sí le dijo algo más. Le advirtió que cuidara al niño. Que ese ser estaba yendo por él. No duraron mucho más en esa casa. Las noches eran cada vez peores. Los arañazos. Las sombras que cruzaban por las rendijas. La sensación de que alguien, o algo caminaba por el techo. Siempre entre las plantas. Siempre mirando hacia el cuarto donde dormía el bebé. Mi mamá nunca volvió a ver al lobo blanco. Pero jura que esas madrugadas, no estaba sola. La puerca que bailaba en el río. Hola gato macabro. Esta historia me la contó mi abuela cuando yo era niño, y cada vez que paso cerca del río de Ocotlán no puedo evitar recordarla. Ella vivió ahí toda su vida, y juraba que lo que te voy a contar, pasó de verdad, aunque nadie quiso hablar mucho del tema después. Fue cuando ella tenía como 10 u 11 años. En ese tiempo los niños de la colonia se juntaban en la orilla del río para jugar. El agua era clara. Esa tarde todo parecía normal. Corrían. Gritaban. Jugaban con ramas y barro. Hasta que lo vieron. A lo lejos entre los árboles del otro lado del río venía una figura que se movía raro. Al principio pensaron que era un perro, o tal vez un borrego, pero cuando se acercó más, vieron claramente que era una puerca. Era gorda y sucia. Pero eso no era lo que asustaba. La puerca venía bailando. No caminaba. Bailaba. Daba pasos lentos moviendo las patas como si siguiera una música. Y lo más espeluznante era que movía las ubres. Las sacudía de un lado a otro como si fueran parte del baile. Como si tuviera control sobre cada parte de su cuerpo. La cabeza la tenía ladeada como si estuviera sonriendo, pero sus ojos estaban vacíos. Negros. Como si mirara a todos al mismo tiempo. Mi abuela dice que ella y los demás niños se quedaron paralizados. Nadie se movía. La puerca siguió avanzando directo hacia ellos, y fue entonces que uno de los niños gritó. Salieron corriendo. Dejaron los zapatos, los juguetes, todo. Nadie quiso regresar al río en muchos días. Pasó una semana. Una vecina que vivía a 2 calles empezó a notar un olor horrible en su casa. Pensó que era una rata muerta. Llamó a un señor para que revisara el patio y ahí fue donde la encontraron. En una esquina.
Entre unas tablas viejas. Estaba la puerca. Sin vida. Con la boca abierta, como si se hubiera quedado gritando. Las ubres colgaban secas, y en el suelo había marcas como si hubiera estado bailando ahí mismo. Lo más raro fue que la vecina no tenía animales. Nadie supo cómo entró esa puerca ahí. Ninguna cerca rota. Ninguna huella de entrada. Solo estaba ahí. Tiesa y torcida. Apestando a algo más. La enterraron en el monte. Pero desde entonces muchas personas dejaron de pasar por el río después del atardecer. Algunos decían que todavía la veían bailar a lo lejos. Mi abuela nunca volvió a jugar cerca del agua. Y yo tampoco me acerco. Algo se disfrazó de mi perro. Hola gato macabro. Me llamo Alquiver Alexander, soy de Colombia y tengo 15 años. Llevo tiempo viendo tus videos y la verdad es que me encantan. Siempre me han gustado las historias paranormales, pero jamás imaginé que algún día me tocaría vivir una. Hoy quiero contarte lo que me pasó hace un tiempo, algo que me marcó y que hasta el día de hoy me sigue afectando cada vez que me quedo solo. Ojalá puedas compartir mi historia con la gente si te parece lo suficientemente buena. La he guardado mucho tiempo porque me daba miedo recordarla, pero creo que ya es momento de sacarla. Vivo solo con mi mamá y mi mascota, una perrita llamada Candy. Ella tiene algo muy particular, solo tiene 3 patas. 2 delanteras y una trasera. Eso puede parecer un detalle sin importancia, pero te aseguro que más adelante vas a entender por qué es clave para lo que viví. Un día mi mamá tenía que hacer un viaje corto, de solo un día, por cuestiones de trabajo. Eso significaba que me quedaría solo en casa. Y antes me había quedado solo un par de veces, así que no le di importancia. Ese día mi mamá salió temprano, como a las 5 de la madrugada. Yo escuché cuando cerró la puerta. Después de eso seguí durmiendo. Me desperté como a las 10 de la mañana. Recuerdo que mi mamá me había dejado el desayuno ya preparado. Me levanté, desayuné tranquilo, y después le di de comer a Candy. Ella es una perrita tranquila, no es de esas que hacen escándalo o se ponen a brincar de felicidad. Siempre ha sido seria, por decirlo así. Ese día no fue diferente. Comió tranquila y luego se fue a su rincón favorito. Después de eso me fui a mi habitación. Me puse a jugar en el teléfono con un amigo y estuvimos cerca de 4 horas en llamada. Jugamos, hablamos de cosas normales y al final me aburrí. Ya estaba algo cansado, así que colgué. Me levanté, alisté ropa limpia y me fui al baño a darme una ducha. Fue ahí cuando noté que ya estaba oscureciendo. El día había pasado rápido y hasta ese momento todo había sido normal. Absolutamente nada raro. Pero eso estaba por cambiar. Al salir del baño y caminar de regreso a mi habitación, escuché ruidos en la sala. Como pasos. Ruidos ligeros pero definidos, como si alguien caminara sobre la baldosa. No me asusté de inmediato. Pensé que era Candy, porque a veces hace ese tipo de ruido con sus uñas al caminar. Además, justo escuché lo que parecían sus garras contra el piso. Pero cuando pasé cerca del mueble de la sala, noté algo muy raro. En un rincón, justo detrás del sillón donde a Candy le gusta recostarse, vi una figura. Estaba ahí, inmóvil, como si me estuviera observando. Era Candy. Al menos eso creía en ese momento. Tenía la misma forma, el mismo color, el mismo brillo en los ojos. Pero algo no estaba bien. En cuanto su mirada se cruzó con la mía, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Mi pulso se aceleró. No podía explicarlo. Era como si algo en mi cerebro dijera corre, pero yo no entendía por qué. Me encerré rápido en mi cuarto. Me vestí sin pensarlo. Mientras me cambiaba intentaba encontrarle una explicación lógica a lo que acababa de ver. Tal vez los ruidos venían de la casa vecina. A veces se escucha todo por las paredes. Quería tranquilizarme con eso, pero en el fondo algo no encajaba. Cuando terminé de cambiarme, salí de la habitación con la intención de ir a la cocina. Tenía sed. Quería hacerme un café para relajarme. Pero mientras caminaba por el pasillo, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso. Cada paso que daba lo sentía más lento. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Y dentro de mí surgió un pensamiento extraño. Una advertencia sin voz: no prendas la luz. Era como si algo me dijera que si encendía la luz de la sala, algo horrible iba a pasar. Me detuve por un segundo. Dudé. Pero la curiosidad me ganó. Toqué el interruptor. La luz se encendió. Y no había nada. Pero eso no me tranquilizó. Todo lo contrario. Sentía una presencia. Una energía que no era mía. Era como si alguien estuviera ahí parado. Pero fuera invisible.
El miedo me oprimía. Caminé temblando hasta la cocina, y puse a calentar agua para el café. Fue en ese momento cuando escuché algo detrás de mí. Unos pasos. Y una respiración. Pesada. Muy cerca. No me atreví a voltear. Solo corrí. Corrí por instinto hasta el rincón más iluminado de la cocina. Ahí me quedé en shock. Temblando. No sabía qué pensar. De pronto sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi hermana mayor. Me decía que estuviera atento, que en un rato llegaría a quedarse conmigo esa noche. Me tranquilizó un poco, aunque seguía con la sensación de que no estaba solo. Pero lo peor estaba por llegar. Justo cuando estaba leyendo el mensaje, a una pared de distancia escuché una voz. Una voz de hombre. Grave. Burlona. Que dijo: Ya te calmaste, Alex. Y luego se rió. Una risa larga y siniestra. Solté el teléfono. Corrí directo a la puerta que daba a la calle. Solo quería salir. Pero cuando abrí, tropecé con algo. Era Candy. Mi Candy real. Estaba afuera. Temblando de frío. Al verme, se notó feliz. Me movió la cola, y me buscó con la cabeza. Mi vecino, que tiene una tienda en la esquina, me vio y me dijo: Pobre animal, ha estado aquí todo el día desde que tu mamá salió. Creí que no había nadie en casa y por eso no la toqué. Me quedé con la mirada perdida, intentando procesar lo que estaba pasando. Pero si Candy, según yo, había estado adentro conmigo. La había alimentado. La vi. Incluso la escuché. Le conté todo a mi vecino. Me creyó. Me dijo que si quería podía quedarme en una de las mesas de la tienda hasta que llegara mi hermana. Acepté sin dudar. No pasó mucho tiempo hasta que ella llegó. Le di las gracias al vecino y me fui con ella a la casa. Durante el camino le conté todo. Absolutamente todo. Candy iba caminando junto a nosotros, pero algo en ella estaba raro. Como si también tuviera miedo. Cuando llegamos a la entrada de la casa, Candy no quiso pasar. Se quedó detenida, observando con una expresión de desconfianza. Esa no era su actitud normal. Entramos. La casa estaba a oscuras. Solo la luz de la luna iluminaba algunos rincones. Prendimos la luz del pasillo y fue ahí cuando lo vimos. Al fondo, en la sala, estaba Candy. Pero no nuestra Candy. Esta tenía 4 patas. Caminaba normal. Sin renguear. Como si jamás hubiera perdido una extremidad. Nuestra Candy comenzó a ladrar con fuerza. Con rabia. Algo que nunca había hecho antes. El ser que estaba en la sala se giró y caminó lentamente hacia el rincón oscuro donde yo había escuchado los ruidos. Pero algo aún más extraño ocurrió. La luz que yo había prendido en la tarde estaba apagada, como si nadie la hubiera tocado. Mi hermana le gritó al ser: ¿Quién eres? Y en ese momento, lo que fuera que imitaba a Candy se detuvo. Lentamente giró la cabeza. No era un perro. Era algo con forma humana. Una figura alta, encorvada, como un hombre pero con movimientos torpes. Iba caminando hacia la terraza mientras emitía gruñidos y chillidos, como si fuera un perro enojado. Se escondió detrás de una de las paredes exteriores. Mi hermana, llena de valor, corrió hasta allá. Pero cuando miró, no había nada. Lo que sí encontramos fue la comida de Candy. Estaba regada por todo el suelo, como si alguien la hubiera pateado. Y el plato del agua estaba seco. Esa noche, nos quedamos en la sala, con todas las luces encendidas. No hablábamos. Solo escuchábamos. Cualquier crujido, cualquier ruido nos sobresaltaba. Desde entonces no me gusta quedarme solo. Aunque ha pasado tiempo, cada vez que mi mamá tiene que salir y yo me quedo en casa, siento que algo me observa. Candy sigue igual de tranquila que siempre. No se comporta extraño. Y eso me da algo de calma. Pero cada tanto, cuando la veo dormida, no puedo evitar preguntarme: ¿y si esa que tengo ahora no es Candy? El caballo blanco que sonreía. Hola, gato macabro. Me llamo Ignacia y te voy a contar una historia que, al día de hoy, todavía me perturba. Esto pasó hace 5 años, cuando tenía 15. Mis abuelos habían rentado una casa en el campo, y llevaban unos meses viviendo ahí, y mi hermano y yo fuimos a visitarlos. Aclaro que esa fue la primera vez que íbamos a ver el lugar. Cuando llegamos, salimos a explorar los alrededores. El campo era enorme y lleno de caminos, árboles y cercas viejas. En una de esas, tomamos una ruta muy alejada de la casa. Caminamos hasta que encontramos un corral. Ahí fue donde todo empezó. Dentro del corral había un caballo muerto. Estaba hinchado, cubierto de moscas, como si llevara pocas horas muerto.
Era una imagen horrible. Estábamos por salir de ahí, cuando de pronto, aparecieron 4 caballos negros. Y uno blanco. Los caballos negros nos rodearon. No hicieron ruido. Solo caminaban lentamente, mirándonos. El caballo blanco, por otro lado, desapareció de nuestra vista, como si se hubiera desvanecido. No lo vimos irse. Simplemente ya no estaba. Mi hermano y yo empezamos a correr. En la desesperación, lo perdí de vista. Grité su nombre, pero no respondió. Me escondí entre unas matas, tratando de ver por dónde se había ido. Esperé. El silencio era abrumador. No se escuchaban cascos. No se escuchaban pasos. Solo mi respiración agitada. Después de unos minutos decidí salir, con el corazón latiendo a 1000. Caminé hasta el corral, pensando que tal vez mi hermano había regresado ahí. Pero lo que vi casi me hace caer de espaldas. Mi hermano estaba tumbado en el suelo. Y a su lado, estaba el caballo blanco. El caballo no se movía. Solo lo miraba. Con una maldita sonrisa en el rostro. Una sonrisa real. Humana. Deforme. Me quedé paralizada. Por varios minutos no pude gritar, no pude correr, no pude hacer nada. Cuando por fin reaccioné, comencé a gritar su nombre una y otra vez. Tras unos minutos, él despertó. Y se incorporó confundido. Y en ese momento, el caballo se levantó, giró lentamente la cabeza hacia mí, y luego salió corriendo. Riéndose. Su risa era como la de un hombre ahogándose. Corrí hacia mi hermano. Estaba pálido, temblando. Le pregunté qué había pasado, y lo que me dijo me dejó helada. Me contó que, cuando los caballos se nos acercaron, se quedó paralizado por unos segundos. Cuando reaccionó, corrió en dirección contraria a la mía. Al calmarse, se dio cuenta de que estaba perdido. Caminó un rato y empezó a escuchar su nombre entre las matas. Voces suaves que susurraban. Ignacio, por aquí, ven. Cada vez que se acercaba a donde creía que venían las voces, desaparecían. Justo cuando ya estaba por llorar del miedo, el caballo blanco apareció detrás de él. Con esa misma sonrisa. Dijo que sintió como si el cuerpo le dejara de responder. Quiso correr, pero sus piernas no se movían. El caballo se le acercó, muy despacio, riéndose. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, le habló. Con voz ronca le dijo: Estás perdido, pequeño. Después de eso, se desmayó. Y lo siguiente que recordó fue despertarse en el corral. Volvimos corriendo a la casa. Cuando llegamos, nuestros abuelos nos preguntaron qué había pasado. Les dijimos que unos caballos nos habían perseguido. Mi abuelo, al escuchar eso, se quedó quieto. Luego preguntó, ¿había un caballo blanco? Le dijimos que sí. Sin decir una palabra más, agarró un machete, salió de la casa y nos dijo que volvería pronto. Yo quise acompañarlo, pero mi abuela no me dejó. Solo me miró con tristeza y me dijo, esos caballos no son de este mundo. Eran del dueño que vivía aquí antes. Rezamos mientras mi abuelo estaba afuera. Tardó más de 1 hora en volver. Cuando entró, tenía la cara completamente pálida. Como si hubiera visto un fantasma. O algo peor. Le preguntamos qué había pasado. Y solo dijo, esas cosas no eran caballos. Poco después, mis abuelos se mudaron. Nunca más volvieron a ese campo. Y yo, gato macabro, aún no sé qué pensar. No sé si eso era un demonio o un espíritu. Pero aprendí que hay cosas que es mejor no buscar. Y que no todo lo que sonríe es humano. El perro que nunca debió llegar. Hola gato macabro. Lo que te voy a contar me marcó de por vida. Fue algo que ocurrió cuando tenía 11 años. Vivía con mi familia en una casa de barrio, con patio trasero, vecinos con mascotas y todo lo que uno pensaría que es normal. Pero lo que pasó, no lo es. Todo comenzó cuando mi papá llegó un día con un perro enorme. Nunca supimos de qué raza era. Era descomunal. Nadie había visto algo igual. Decía que lo encontró en su trabajo, que simplemente lo empezó a seguir y no se despegaba. Según él, se notaba que le agradaba. Decidimos adoptarlo. No tenía collar, ni chip, ni señales de haber pertenecido a alguien. Le pusimos un nombre, le dimos un espacio en casa. Y desde el principio, todo fue extraño. El perro era gigantesco. Tanto, que los otros perros del barrio lo evitaban. Ni siquiera el dogo argentino de nuestro vecino, que también era grande, se atrevía a acercársele. Todos los animales se escondían cuando él aparecía. Nadie le ladraba. Nadie lo retaba. Era como si supieran algo que nosotros no. Al principio lo tomamos con gracia. Pero con el tiempo, comenzó a ser inquietante.
Una madrugada me desperté con ganas de ir al baño. Mientras caminaba por el pasillo, escuché un ruido raro en el patio, como un quejido, o un lamento. Me acerqué a la ventana, y lo vi. Ahí estaba mi perro, agachado, haciendo algo. No se veía claramente, pero parecía devorar algo. Era un gato, pero todo su interior estaba regado. Recuerdo la postura de mi perro, sus movimientos lentos y su mirada. Esos ojos negros que se levantaron y me miraron fijo. No se movió. Solo me miró. No pude dormir por días después de eso. Desde entonces, empezó a comportarse de forma aún más extraña. Desaparecía por noches enteras. Se quedaba inmóvil durante horas en rincones oscuros de la casa. Cuando caminaba, parecía hacerlo sin hacer ruido. A veces, nos despertábamos todos por la madrugada sin razón, y él ya estaba despierto, parado frente a alguna puerta, mirando en silencio. Cada semana atacaba, y le quitaba la vida, a otras mascotas del vecindario. Intentamos controlarlo, pero era imposible. Era demasiado fuerte. Una vez mi abuela, mi papá, mi tío, mi tía, mi mamá y un primo intentaron sujetarlo al mismo tiempo. No pudieron. Era como si algo más lo moviera. Mi abuela dejó de hablarle. Decía que ese animal tenía algo por dentro. Que sus ojos eran de un demonio. Y que si no los sacábamos de casa, tarde o temprano, iba a pasar algo peor. Aún así, nos daba miedo enfrentarlo. Terminamos por ignorar su comportamiento. Fingíamos que todo estaba bien. Vivíamos con él. Pero como si no estuviera. Hasta que una mañana, lo encontramos sin vida. Había dormido en su cama como siempre. Pero amaneció sin vida. Lo raro no fue su deceso, sino el estado en el que estaba. Parecía que había fallecido semanas atrás. Su cuerpo estaba seco, como si algo lo hubiera absorbido desde dentro. Tenía plagas, gusanos y marcas extrañas en la piel. Como si se hubiera ido pudriendo desde adentro. El veterinario vino, pero no pudo dar una explicación. Dijo que, médicamente, no tenía sentido. Que lo que estábamos viendo no coincidía con un cuerpo que había muerto hacía solo unas horas. Nadie en mi familia habló mucho del tema después de eso. Pero todos lo sentimos. El alivio. El silencio que dejó. La sensación de que ese perro no debía estar entre nosotros. Finalmente se había ido. Hasta el día de hoy, no puedo estar cerca de perros grandes. No puedo mirarlos a los ojos sin sentir que algo me observa. Y cada vez que me despierto por la madrugada, evito salir al baño. Video de mi perro sonriendo de forma perturbadora. Hola, gato macabro. Mi nombre es Rodrigo, y soy de Querétaro, México. Quiero contarte algo que me sucedió hace un año, en una noche lluviosa. Todo empezó pasadas las 12, cuando estaba profundamente dormido en mi habitación. El golpeteo constante de la lluvia sobre el techo me resultaba relajante, hasta que un sonido extraño me despertó. Era una risa, pero no humana. O al menos, no parecía pertenecer a ningún adulto. Era aguda y juguetona, como la de un niño pequeño. Al principio pensé que mi imaginación estaba fallando, tal vez debido al cansancio acumulado. Sin embargo, la risa se repitió. Fue ahí cuando supe que aquello no era normal. Me levanté y me dirigí hacia la planta baja de mi casa. A cada paso, la risa se hacía más clara. Cuando llegué a la sala, me topé con una imagen que hasta el día de hoy me causa ataques de ansiedad. Mi perro estaba inmóvil, mirándome fijamente. Pero lo perturbador era que estaba sonriendo. No era una mueca típica de un animal mostrando los dientes, sino algo más cercano a una sonrisa humana desquiciante. Traté de convencerme de que era un efecto de la luz o simple paranoia, pero el perro soltó aquella risa infantil que había escuchado desde mi cuarto. No puedo describir el horror que sentí. Quise correr, pero no podía dejar de ver a mi perro. Aún así, busqué mi teléfono y decidí grabar la escena. Supongo que, en mi miedo, quise tener una prueba de lo que estaba presenciando. En el video se ve claramente a mi perro sonriendo de forma extraña, emitiendo algo parecido a una risa de niño. La noche se volvió interminable. Me encerré en mi habitación y esperé a que amaneciera para llevar al perro a un refugio. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero algo en mi interior me decía que mantener a ese animal en casa era peligroso. Al amanecer, lo subí a mi auto y conduje bajo la lluvia. En el trayecto, intenté no mirarlo directamente,
aunque sentía que en cualquier momento volvería a reír. Cuando finalmente llegué al refugio, lo dejé sin dar muchas explicaciones. Me sentía culpable, pero también aterrorizado. Necesitaba librarme de aquel ser que se había convertido en la pesadilla más grande de mi vida. Ha pasado un año desde aquella experiencia, y a veces pienso que todo fue un producto de mi imaginación. Sin embargo, hay días en los que el sonido de la lluvia vuelve a mi mente, y con él, la risa siniestra que escuché esa noche. He tratado de rehacer mi vida, pero me cuesta dormir cuando llueve. Cada vez que escucho un ruido en la oscuridad, temo volver a ver esa sonrisa aterradora. Incluso, a veces vuelvo a sentir la mirada de mi perro y mi mente me hace escuchar aquella risa. Tal vez nunca sabré qué sucedió realmente. Algunos me han dicho que los perros pueden mostrar expresiones que, a ojos humanos, resultan extrañas. No estoy seguro de poder superarlo, pero necesitaba compartirlo contigo, esperando que alguien crea mi historia y entienda el terror que experimenté. El cerdo de mi abuela actúa de forma extraña. Hola, gato macabro. Te envío mi historia porque siento que ya nadie me cree. Todo sucedió cuando fui a pasar un fin de semana al rancho de mis abuelos. Ellos tienen varios animales, como es común en cualquier rancho, pero hay dos que siempre me han resultado extraños. Uno es su cerdo, que se llama Crispin, y el otro es un perro de aspecto muy callado y vigilante. Desde niño me daba mala espina. Ahora que soy mayor, no puedo sacarme de la cabeza la idea de que esos dos animales están aprendiendo cosas que definitivamente no son normales. Siempre supe que Crispin, el cerdo, dormía en el patio trasero. Mi abuelo construyó un corral improvisado para que estuviera cómodo, y aunque es un animal grande, se suponía que jamás debía entrar a la casa. Sin embargo, durante las últimas visitas, mi abuela contaba historias de cómo, en algunas madrugadas, parecía que algo se arrastraba por la casa. Ella pensaba que se trataba del perro, que tenía la costumbre de recorrer la casa por la noche. Pero un día, mi abuelo juró haber visto las pezuñas de Crispin marcadas en el suelo de la cocina, en medio de huellas de lodo seco. ¿Cómo entró? Nadie lo sabía, porque en teoría todas las puertas estaban bien cerradas. Esa vez que fui a quedarme, llegué un viernes por la tarde, saludé a mis abuelos y me instalé en mi antigua habitación. Todo parecía tranquilo al anochecer. Sin embargo, cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, me despertó un ruido, como de algo pesado rozando el piso. Escuché un sonido similar a un gruñido. Y luego, pasos. Me senté en la cama. Mientras intentaba reunir valor para abrir la puerta, oí otro ruido, una especie de resuello y un golpeteo contra la pared. Lentamente, me acerqué a la puerta y la entreabrí solo lo suficiente para asomar un ojo. Me sorprendió ver una sombra que se movía al final del pasillo, como si fuera demasiado baja para ser una persona. Aunque no distinguí con claridad, juraría que se trataba de Crispin, el cerdo, intentando acercarse a la puerta de la cocina. Parecía estar husmeando el picaporte, o al menos eso pude adivinar por la forma en que subía el hocico. Fue muy perturbador. Cerré la puerta de inmediato, muerto de miedo, y escuché cómo esa cosa se arrastraba de regreso hacia la parte trasera de la casa. Al día siguiente, le comenté a mi abuelo lo que había visto. Él, en lugar de burlarse, me dijo que también había escuchado ruidos similares durante semanas. Incluso encontró unos rasguños en la puerta de la cocina. Mi abuelo se mostró preocupado, pero no quiso alarmar a mi abuela. Me pidió que, por la noche, lo ayudara a vigilar. Esa misma noche, sobre las 2 de la madrugada, volví a escuchar pasos. Me asomé con cuidado y ya no vi nada en el pasillo principal, así que avancé un poco más. Fue entonces cuando oí ruidos en la parte de la casa donde duerme mi hermana pequeña, quien también estaba de visita. Empecé a caminar con cuidado, intentando no hacer ruido, y de pronto, delante de la puerta de mi hermana, me encontré con algo que no esperaba, el perro. Estaba apoyado en sus patas traseras, toqueteando el picaporte con su hocico y sus patas delanteras. Parecía que entendía cómo funcionaban las manijas. Cuando me vio, soltó un gruñido y salió corriendo pasillo abajo, como si tuviera la inteligencia suficiente para saber que estaba siendo descubierto. Después de ese incidente, comencé a cuestionarme todo. Pensé en las veces que encontrábamos puertas misteriosamente abiertas en la casa, incluso cuando las habíamos cerrado con seguro. Y no solo la puerta principal, sino también las puertas de los cuartos, el ventanal de la sala y hasta la reja del gallinero. Me estremecía la idea de imaginar al perro o al cerdo probando picaportes por toda la casa, como si estuvieran practicando. Mi abuela dice que exagero, que es un simple animal curioso.
No sé qué haré cuando mis abuelos me inviten de nuevo. Quizá intente convencerlos de cambiar las cerraduras o vigilar mejor a Crispin y al perro. Pero estoy seguro de algo, ellos ya no son simples mascotas. Están aprendiendo, y lo que aprendan podría ponernos a todos en peligro. Por eso te escribo, gato macabro, para que más gente sepa lo que realmente está sucediendo y no se confíe. Los animales que creemos inofensivos pueden esconder facetas que jamás imaginamos. Y eso, te lo aseguro, da un miedo terrible. La gata que fue usada para la brujería. Hola gato macabro. Me atrevo a contarte esta historia que todavía me provoca bastante miedo. Ocurrió cuando tenía 14 años y vivía con mis padres y un tío, a las afueras de Morella. Era un lugar donde se sentía un ambiente pesado. Mi mamá aceptó a una gatita que le ofreció una amiga. Tenía el pelaje gris con manchas blancas y, al llegar, pareció encariñarse conmigo de inmediato. Dormía a mi lado, me seguía por toda la casa y maullaba con desesperación, si me encerraba en el baño. Al principio, me encantó esa compañía tan fiel. Sin embargo, la gata cambió de forma repentina. Dejó de buscarme y empezó a bufarme, hasta llegar a arañarme sin provocación. Lo más inquietante ocurría por las noches. La veía sentada frente a la puerta de mi cuarto, inmóvil, observándome con ojos brillantes. Era como si quisiera que no me moviera de la cama. A las pocas semanas, sus maullidos se transformaron en una especie de llanto suave, que recordaba al de un bebé. Esa voz lastimera resonaba en los pasillos. Además, en el baño, escuchaba murmullos. Cada vez que encendía la luz para revisar, no encontraba nada. Mi familia decía que posiblemente estaba sugestionada, pero mi tío también admitía oír cosas extrañas por la noche. Con el tiempo, mis padres se enfermaron. Se quejaban de fiebres, dolores de cabeza y una debilidad extraña. Los médicos no encontraban explicación. Mi tío, una noche, tuvo un accidente mortal. Su muerte nos llenó de tristeza. Una madrugada, me sobresaltó un ruido en el pasillo. Cerré con llave la puerta de mi cuarto, pero oí 3 golpecitos. Abrí un poco la puerta, y vi a la gata erguida en 2 patas, golpeando la puerta con su patita, casi como si fuera una persona llamando. No maulló, simplemente repetía esos golpes pausados. Me invadió un terror que jamás había sentido. Recé hasta que salió el sol, temblando y sin poder dormir. Al día siguiente, le conté todo a mi mamá. Desesperada, buscó a un hombre que se hacía llamar brujo. Le mostró una foto de la gata, y él aseguró que había sido utilizada en un ritual y cargaba con malas energías. Esa misma noche, la gata desapareció sin dejar rastro. Nunca volvimos a verla. Con su ausencia, mis padres comenzaron a mejorar. Los problemas se calmaron, y aunque el dolor por la muerte de mi tío seguía presente, ya no sentimos esa pesadez insostenible. A veces, al escuchar un maullido lejano, me estremezco, temiendo que sea ella. Me pregunto si busca otra casa para repetir esos sucesos. Pienso en el llanto que semejaba al de un bebé y en cómo aquella presencia desató tantas desgracias en tan poco tiempo. En ocasiones, miro fotos antiguas y veo a la gatita descansando en mi regazo. Cuesta creer que fuera la misma criatura que, semanas después, me clavaba la mirada a través de la oscuridad. No tengo una explicación clara, solo la certeza de que aquel animal estaba vinculado a algo siniestro. Puede que la gata siga rondando en algún lugar. Quizá, un día, maulle afuera de otra casa, esperando que la dejen entrar. Esa es mi historia, gato macabro. Ojalá a nadie más le toque vivir algo así, jamás, sinceramente. Antes de continuar con la siguiente historia, quiero invitarte a conocer mi nuevo canal, Gato Criminólogo. Ahí no solo contaré crímenes, contaré los casos más atroces, oscuros y perturbadores que han ocurrido en la historia. Asesinatos sin explicación, mentes retorcidas, y detalles que muchos prefieren no mencionar. Si crees que has escuchado todo, espera lo que te voy a contar allá. Te espero en Gato Criminólogo, el lado más frío y despiadado de la mente humana. Esa cabra devoró a mi perro. Hola comunidad del gato macabro. Esta es mi historia. Quizás sea difícil de creer, pero todo es real. Hace unos 10 años, vivía con mi familia en un rancho. Mi vida dio un giro que aún hoy no logro comprender. Me llamo Eduardo, y crecí en una zona rural de Veracruz,
rodeado de milpas, ríos pequeños y montañas de vegetación tupida. Era una vida sencilla, pero llena de trabajo honesto. Mi padre y mis hermanos se dedicaban principalmente al cultivo de maíz y frijol. En cambio, yo pasaba la mayor parte del tiempo con los animales, cuidaba gallinas, vigilaba vacas y, sobre todo, me encargaba de los cerdos junto a mi tío Ramiro. Mi tío fue siempre como un segundo padre para mí. Era un hombre recio, con manos curtidas por los años de trabajo y una mirada seria que infundía respeto. A pesar de su dureza, le guardaba un gran cariño. Me enseñó casi todo lo que sé de la vida en el rancho, en especial, cómo no dejarme intimidar por las historias de brujas y animales extraños que la gente contaba. Teníamos, como siempre, la rutina de revisar el corral de cerdos al anochecer, para asegurarnos de que estuvieran sanos y bien alimentados. Eran unos 20 en total, de esos que se crían para venderlos o para las fiestas patronales. El corral era grande, cercado con tablas de madera reforzada, y contábamos con la valiente compañía de nuestro perro, Tigre. Le pusimos ese nombre porque, aunque era mestizo, tenía un aspecto imponente. Jamás se acobardaba, ni siquiera cuando alguna serpiente se arrastraba cerca de la casa. Aquella noche que lo cambió todo se sentía diferente desde el principio. Había un silencio inusual en el monte. Nos fuimos a dormir con la sensación de que algo andaba mal. Uno se acostumbra a los ruidos del campo, y cuando no los oye, la ausencia se vuelve angustiante. Yo, que suelo dormir profundo, me desperté de golpe alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Oí un escándalo que venía del corral, gruñidos, chillidos desesperados de los cerdos, y los ladridos de Tigre, que no sonaban normales en absoluto. De un momento a otro el perro había dejado de ladrar. Salté de la cama y corrí a la puerta del cuarto de mi tío Ramiro. Él ya estaba despierto, calzándose las botas. No hacía falta hablar. Ambos sabíamos que teníamos que ir a revisar el corral. Agarramos un par de machetes y salimos sin encender las luces, con la esperanza de sorprender, si es que fuera un ladrón. No era raro que en los ranchos vecinos se dieran robos de ganado durante la noche. Al ir acercándonos al corral, algo no cuadraba. Mi tío tenía la expresión tensa. Cuando por fin llegamos, nos topamos con una escena aterradora. Todos los cerdos estaban hacinados en la esquina más alejada de la entrada, presionándose unos a otros, gruñendo y chillando. Les alumbramos, y notamos que la reja de madera tronaba por el peso de los animales, que intentaban empujar para escapar. Mi tío metió el machete entre las tablas y aflojó la reja para darles salida. Los cerdos huyeron en estampida. Y ahí, al fondo del corral, arriba de uno de los cerdos que se había quedado, vimos aquello. Una silueta oscura, semejante a la de una cabra, pero demasiado huesuda. No era una cabra normal. Sus extremidades, donde deberían estar las patas delanteras, había manos negras y huesudas. Sentí náuseas al ver cómo esa criatura sujetaba al cerdo de la cabeza y lo mordía con una boca que no se parecía a nada que yo hubiera visto antes. Noté que sus ojos carecían de brillo, como si en lugar de pupilas tuviera orificios vacíos. Cuando mi tío Ramiro alzó la lámpara para ver mejor, la criatura levantó la cabeza, soltando al cerdo. Se enderezó en 2 patas, y salió corriendo hacia el monte con una velocidad que jamás había visto. Su andar era torpe pero muy rápido. Jamás emitió sonido alguno. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no había ni rastro de Tigre. Mi tío respiraba agitado, con la mano temblorosa aferrada al machete. Jamás lo había visto así. Yo sentía las piernas de trapo. Después de unos minutos en los que ninguno supo reaccionar, volvimos a la casa. Nos sentamos a la mesa, mirando los machetes, sin atrevernos a soltar la empuñadura, preguntándonos dónde estaba nuestro perro. En mi familia, los perros eran más que animales de trabajo, eran parte de nosotros. Al amanecer, salimos para intentar reunir a los cerdos perdidos. Recorrimos el milpero, los caminos de tierra y el arroyo cercano. Algunos cerdos aparecieron asustados, cubiertos de lodo y con rasguños leves. Otros seguían dispersos. Buscamos en los alrededores esperando que, con un poco de suerte, Tigre estuviera escondido, herido tal vez, pero aún vivo. Desafortunadamente, no fue así. Encontramos a Tigre en medio del camino, a unos 200 metros del corral, y la imagen me dejó sin aire. Estaba tendido boca arriba, sin una gota de sangre alrededor. Lo espeluznante era que su cabeza estaba separada del cuerpo, con los ojos abiertos en un gesto de terror. Mi tío se arrodilló, tomó la cabeza del animal. Yo solo sentí impotencia y rabia a la vez. Ahí mismo cavamos un hoyo y lo enterramos. Cuando regresamos al rancho, reunió a la familia para discutir qué haríamos. Algunos pensaban en un coyote grande y hambriento. Pero nosotros sabíamos la verdad. Poco después, mi tío vendió varios cerdos y se negó a seguir criando animales. La milpa volvió a crecer,
Los vecinos se enteraron de lo que pasó y salieron toda clase de rumores. Algunos decían que una bruja se transformaba en cabra para beber sangre de ganado. Me pregunto si esa cosa podría volver. Y mientras avanzó en la vida, cargo con la certeza de que hay criaturas que escapan a la lógica y a la ciencia. Video de un caballo fantasma en Tetecala. Hola, gato macabro. Te escribo desde Tetecala, un pequeño municipio de Morelos. Aquí la gente es amable, pero también muy reservada con sus historias de espantos. Yo nunca creí en esas historias. Pero eso cambió hace unos días. Todo empezó a principios de mes. Tengo por costumbre asomarme al balcón de mi casa cerca de las 2 de la madrugada para refrescarme. El calor de Tetecala puede llegar a ser sofocante incluso de noche. Esa vez, el ambiente estaba extraño. Fue entonces cuando lo escuché, el golpeteo de unos cascos, como de caballo, resonando en la calle. Pensé que sería alguna persona madrugadora, o un joven volviendo de la fiesta. Sin embargo, el sonido era demasiado rápido, como si un caballo estuviera al galope, a mitad de la noche. Al día siguiente, mis vecinos comenzaron a murmurar sobre lo mismo. Alguien decía haber visto pasar un caballo muy extraño, pero lo realmente escalofriante era su jinete, una figura alta, delgada, envuelta en un poncho. Se decía que su rostro quedaba oculto bajo un sombrero. Sintiéndome curioso y algo incrédulo, instalé mi cámara de seguridad justo enfocando la calle frente a mi casa. No esperaba encontrar gran cosa, tal vez solo a algún viejo montado en un caballo real, de esos pocos que aún recorren el pueblo a altas horas. Pero lo que grabé fue mucho peor de lo que cualquier historia pudiera contar. Justo a la 1 de la madrugada, el sensor captó movimiento. Se oyen los cascos al trote. Y de repente se ve un borrón, como una silueta transparente. Y luego, por un breve instante, algo parecido a un caballo aparece en cuadro. No se ve sólido. Encima de aquella bestia se alza una figura, no se alcanza a ver con claridad, una especie de rostro difuminado. Mostré el video a mis primos y a mi tío. Mi abuelo me dijo que en tiempos de la revolución se contaba que un capataz cruel recorría los campos de Morelos buscando reclutas forzados. Dicen que murió en un barranco cercano a Tetecala, y que su alma quedó atrapada aquí, penando, montada en el mismo caballo con el que abusó de gente inocente. Las noches siguientes se empeoraron. Mi hermana menor se despertó llorando, aterrada por un sueño en el que vio un rostro sin ojos acechándola tras la ventana. Un viernes, regresando tarde de la tienda, me encontré con don Marcos, el señor que vive 2 casas abajo, y que rara vez sale a esas horas. Estaba parado en la esquina, pálido, mirando la calle oscura. Me detuvo con una mano y me dijo: «Hijo, no pases por el callejón de la capilla. Anoche, el caballo se detuvo ahí». Al escuchar eso, me sentí helado. Hasta ese instante pensaba que tal vez era una broma colectiva, o un fenómeno óptico. Pero los ojos de don Marcos no mentían. Esa misma noche, decidí quedarme despierto otra vez, vigilando desde mi balcón. Sí, lo que decía mi vecina era cierto, pero no he logrado ver nada más. Desde entonces, algunos vecinos han presentado fiebre, o han tenido pesadillas recurrentes. Pareciera que la presencia oscura aún sigue rondando por estos lugares. Contratamos a un sacerdote para bendecir las casas, pusimos cruces en las puertas, rezamos. Te escribo con la esperanza de que alguien que lea esto, alguien que conozca historias similares, nos ayude. Si alguien en Tetecala o en los alrededores de Morelos leyó esto y también lo ha visto, por favor, dígame qué hicieron. ¿Cómo podemos hacer para que esa alma en pena ya no se aparezca por aquí? El cerdo con cabello de mujer. Hola gato macabro. Mi nombre es Lorenzo, y nací en Samayac, un pueblo de Guatemala donde, de día, la vida transcurre con la calma habitual de cualquier lugar rural. Pero cuando de noche todo cambia, uno siente la clara sensación de ser observado por algo. Esta historia que voy a contarles la viví junto a mi primo Mauricio hace unos años. Aunque la hemos recordado en un par de ocasiones,
Nunca nos atrevimos a difundirla demasiado, porque temíamos que nadie nos creyera. Sin embargo, los dos sabemos lo que vimos esa noche. Era un viernes, cerca de las 10 de la noche, cuando Mauricio llegó a mi casa en su viejo carro. Teníamos que llevar unas herramientas a una finca apartada, cruzando unos cerros. El dueño de la finca era amigo de Mauricio, y le había dado llaves del portón para que pudiéramos pasar a cualquier hora. Mientras nos adentrábamos en el camino de terracería, noté que el algo entre la maleza parecía un manto negro, aunque no quise decírselo a mi primo para no sonar como un cobarde. Condujimos en silencio unos minutos, hasta que escuchamos algo muy extraño, un chillido. Pero no era de coyote ni de ningún animal que conociéramos. De inmediato, Mauricio bajó el volumen del estéreo y nos quedamos callados. De pronto, surgió de entre las hierbas una cosa que parecía un cerdo. Unos metros más adelante, cruzó la carretera. Se movió con tal rapidez que no pudimos ver bien, pero alcanzamos a distinguir una figura delgada que caminaba en 4 patas, que tenía la cara de un cerdo, pero no lo era demasiado alto y sus extremidades muy delgadas. Mauricio frenó el carro de golpe. Encendió las luces altas y apuntó hacia donde la criatura. Pudimos verla un poco mejor. Y no se parecía a nada que hubiéramos contemplado antes. Tenía el lomo encorvado, y la piel estaba pálida. Pero lo más perturbador era su cabello, un cabello largo y negro que le caía sobre la espalda. Parecía el pelo de una mujer, colgando de un cuerpo que no era humano. Las patas delanteras eran largas y terminaban en algo semejante a dedos, que se movían con un temblor repulsivo. La criatura se giró hacia nosotros. Sus ojos eran diminutos, la boca, demasiado grande para un hocico normal, estaba entreabierta, no chillaba ni gruñía. Solo se quedó mirándonos, con una expresión inhumana, como si supiera que estábamos paralizados por el miedo. Mauricio sacó su celular, y alcanzó a tomar una foto antes de que el monstruo diera un salto increíble y se perdiera entre el follaje. Durante unos segundos, ninguno de los dos fue capaz de hablar. Sentíamos que todo a nuestro alrededor se había detenido. Mi primo arrancó el carro y continuamos en dirección a la finca sin decir ni una sola palabra más. Traté de convencerme de que lo que vimos había sido un animal deforme o enfermo, tal vez un cerdo salvaje con algún problema, pero sabía que aquello estaba más allá de lo natural. Llegamos a la finca cerca de las 11 de la noche. Mauricio se bajó para dejar las herramientas en una pequeña bodega, a mí me dejó esperando dentro del auto. Mientras esperaba, escuché un chillido prolongado, la misma especie de lamento que habíamos oído en la carretera. Parecía provenir de la finca. Mauricio regresó corriendo y me indicó que bajara del carro. Quería mostrarme algo. Me llevó a la parte trasera de la bodega, donde habían 2 perros amarrados. Estaban gimiendo y lloriqueando como si hubieran visto al mismo diablo. Parecían aterrados, con el hocico pegado al suelo. Uno de ellos incluso tenía la cola entre las patas. Algo o alguien los había asustado a tal punto que ni siquiera parecían reconocer a Mauricio, quien, normalmente, solía alimentarlos cuando trabajaba ahí. No quisimos quedarnos ni un segundo más. Echamos las herramientas donde correspondía, cerramos la bodega y corrimos de nuevo al carro. Desesperados, arrancamos y pasamos el portón con tanta prisa que casi lo dejamos abierto. Solo cuando llegamos de vuelta al pueblo sentimos que la tensión en el pecho se nos aflojaba un poco. Al día siguiente, revisamos la foto que Mauricio había tomado. En la imagen borrosa se podía ver la silueta de algo con la espalda arqueada. Fue suficiente prueba para convencernos de que no había sido un simple producto de nuestra imaginación. Con el tiempo, nos enteramos de historias de gente que hablaba de una bruja nahual que rondaba la zona, supuestamente transformándose en diversos animales. Algunos afirmaban haberla visto convertida en una especie de cerdo, mientras otros decían haberla visto como una mujer de rostro pálido y cabellos largos, corriendo en 4 patas por las veredas del monte. Sé que muchos no creerán una palabra de esto, pero les juro que es real. Si alguna vez transitan solos por un camino oscuro en una región de Guatemala, tengan cuidado. Porque lo que vive en el monte por las noches, no siempre es un simple animal. Esa es mi historia, gato macabro. Ojalá sea elegida para ser contada en uno de tus videos que tanto me gustan. Y espero pronto llegues a 1 millón de seguidores. Los 3 burros siniestros. Hola comunidad macabra, esta anécdota me la contó hace años, el viejo amigo de mi padre, un hombre llamado Cuauhtémoc. Falleció aproximadamente hace 4 años, pero siempre fue recordado por sus relatos, sobre eventos extraños que vivió en su juventud.
Uno de ellos ocurrió cuando tenía alrededor de 30 años y vivía en un pueblito cercano a Pachuca, en Hidalgo. Era un lugar donde la red eléctrica apenas funcionaba, y la noche caía con una oscuridad densa. Cuauhtémoc trabajaba cuidando una pequeña iglesia. Tenía mucha fe, así que no le importaba quedarse a velar el templo, durante las horas más profundas. Al costado de la iglesia, había un establo modesto. Dentro de él se encontraba el baño, que solía usar. Aquel establo tenía solo un par de cercas de madera, que separaban a los animales y un techo de lámina. De día no parecía gran cosa, pero por la noche adquiría un aspecto siniestro y perturbador. En una ocasión, Cuauhtémoc notó que su lámpara de aceite se había quedado sin combustible. Necesitaba salir al baño, y aunque prefería llevar luz, no le quedó más remedio que aventurarse en la penumbra. A tientas, fue palpando las paredes de adobe, y las tablas viejas del establo, para no tropezar. Mientras caminaba, escuchó de pronto a alguien toser. Sintió un nudo en el estómago, pues no esperaba encontrar a nadie allí. Sin embargo, supuso que quizá algún borracho del pueblo se había quedado dormido, o resguardado del frío en ese lugar. Cuauhtémoc habló en voz baja, saludando por cortesía, mientras con sus manos buscaba el origen de la tos. De pronto, tocó algo que parecía una cabeza humana, con cabello real. Aquello le produjo un alivio momentáneo, pues creyó no estar solo. Se disculpó rápidamente por el contacto, y siguió su camino al baño sin querer molestar más al desconocido. Una vez dentro del pequeño baño, encendió la luz eléctrica que, por suerte, funcionaba. Mientras hacía sus necesidades, percibió unas risas horribles, como burlonas, provenientes del establo. Sus vellos se erizaron al instante. Pensó que podrían ser varios individuos planeando asaltarlo, o tal vez se estaban mofando de la persona que tosía. En cualquier caso, se sintió obligado a hacer algo. Se armó de valor, respiró hondo y abrió la puerta de golpe, dejando que la luz del baño iluminara parte del establo. Para su desconcierto, no encontró a nadie más que a 3 burros, cada uno en su pequeño corral. No había ni rastro de un hombre con cabello ni de risas humanas. Solo los brutos inmóviles, en silencio, mirándolo con ojos plácidos. Cuauhtémoc se quedó helado. ¿A quién o qué había tocado? ¿De dónde provenía la risa burlona que oyó? A la mañana siguiente, revisó el establo a plena luz del día, y no encontró señales de personas durmiendo ahí. Nadie en el pueblo admitió haber pasado la noche en aquel lugar. Tiempo después, Cuauhtémoc siguió cuidando la iglesia, aunque siempre procuró llevar lámpara de sobra para evitar caminar a oscuras. Desde ese día, cada vez que escuchaba toser en la noche, sentía que se le iba el alma del cuerpo. Nunca supo qué tocó aquella vez, ni de dónde salieron esas risas fantasmales. Y así fue como Cuauhtémoc relató uno de sus encuentros más espeluznantes, una historia digna de ser contada en tu canal, Gato Macabro. Una cabra arruinó nuestro viaje. Hola Gato Macabro. Esta historia me pasó en un viaje que hicimos con mi grupo de la universidad. Dicen que la Sierra de Oaxaca esconde secretos antiguos. Yo no lo creía, para mí solo era el lugar perfecto para una salida universitaria, lejos de la rutina, con noches frías alrededor de una fogata y anécdotas para contar. Éramos un grupo numeroso, distribuidos en varias cabañas. La primera noche, nos instalamos en una de las cabañas. Era sencillo pero acogedor, el ambiente era helado, así que apenas llegamos, encendí un cigarro. Un mal hábito adquirido recientemente, pero que me relajaba y me hacía sentir algo de calor. Mientras estaba afuera, escuchamos un grito proveniente de otra habitación. Me lancé a correr por aquel largo pasillo para ver qué ocurría. Encontré a una de nuestras compañeras, Carla, con el rostro horrorizado, lágrimas corriendo por sus mejillas. Apuntando con el dedo hacia la ventana. Me contó que había visto una silueta borrosa de algo. Cuando se acercó, pensando que alguien le hacía una broma, se dio cuenta que era una cabra. Pero no se movía como un animal. Tenía las extremidades demasiado largas. Lo peor fue que, al alzar la cabeza, su rostro parecía con facciones de persona. Y una mano huesuda, con dedos largos que tocaban el cristal, como si quisieran romperlo. Sin pensarlo 2 veces, corrimos hasta la parte trasera del edificio para atrapar al posible intruso. La sierra estaba oscura, y no había señal de nadie. Me pareció extraño, porque no éramos tantos en el campamento y se suponía que estaba completamente aislado. Sin embargo, no vi nada ni a nadie. Regresé con Carla y sus amigas, intentaban tranquilizarla, le ofrecían té, y decidieron que no se quedaría sola esa noche. Todos nos reunimos un rato más tarde. Cenamos en un pequeño comedor comunitario.
Estábamos incómodos, con una tensión incómoda. Más tarde, regresamos a nuestras respectivas cabañas para intentar dormir. Mi cuarto estaba en uno de los extremos del edificio. Los 4 amigos con los que compartía comenzaron a hacer bromas para relajarse. Yo salí a dar una última fumada antes de meterme a la cama. El aire de la sierra me pareció pesado. No sé si por la sugestión. Al día siguiente, me levanté temprano, alrededor de las 6 de la mañana. Quería dar un paseo por los alrededores y ver amanecer en la sierra. Me crucé con la profesora a cargo del viaje, que se hospedaba en una cabaña apartada. Me pidió que avisara a todos que en media hora estaría listo el desayuno. Asentí y corrí de vuelta al edificio principal. Al pasar por el pasillo, noté que varias puertas estaban entreabiertas. Algo que no era normal. Por el frío que hacía, era impensable que alguien hubiera dormido con la puerta abierta. Entré en la primera habitación. Mis compañeros ahí estaban despiertos, temblando de frío, con las ventanas abiertas de par en par. Uno de ellos me miró con el ceño fruncido, y me reclamó: ¿por qué anoche estuviste corriendo por el pasillo? ¿No nos dejabas dormir? Lo miré desconcertado. Jamás salí de mi habitación tras acostarme, y menos para correr. Además, la puerta de mi cuarto había estado bien asegurada por dentro. Otro de mis amigos comentó que alguien le había tocado la puerta, pero los golpes venían de la parte superior, como si una persona muy alta, o algo golpeara desde arriba. Mientras escuchaba estas historias, cada una más extraña que la anterior, un gran temor empezó a recorrer mi cuerpo. Todos parecían haber vivido situaciones intensas durante la noche. Lo curioso es que ninguno de mis compañeros de cuarto, incluyéndome a mí, había percibido nada. Dormimos como troncos. Fue en ese momento cuando recordé que me había quedado fumando hasta tarde. Un pensamiento tonto cruzó mi mente. Recordé lo que mi abuelo me contaba de niño. Me decía que a las criaturas del bosque, especialmente a las más malignas, no les gustaba el olor a tabaco. Esas palabras de mi abuelo resonaban con fuerza en mi mente. Nos contaron que, en otra de las cabañas, un poco más alejada, donde una familia con una niña de 3 años se hospedaba, había ocurrido algo peor. La niña había desaparecido durante la madrugada. Su madre relató, al borde de la histeria, que escuchó pasos y ruidos afuera de la ventana. Cuando se levantó, la niña ya no estaba en su cama, la puerta seguía cerrada desde dentro. Sin embargo, la ventana estaba completamente abierta. No había rastro de la pequeña. El hallazgo más inquietante fueron unas huellas de un animal, que se perdían entre los árboles. Tras reagruparnos y calcular que estábamos la mayoría, nos encerramos. Los profesores llamaron por radio al guardabosques local y a la policía del pueblo más cercano. Pasaron al menos 2 horas antes de que se acercara la ayuda. La policía y algunos lugareños organizados llegaron con linternas y escopetas. Registraron la zona, pero no hallaron más que huellas de un animal. De la niña, no hubo ningún indicio. Aquella noche, los profesores decidieron suspender la actividad y regresar de inmediato. Volvimos a la ciudad con un nudo en la garganta. Nadie mencionaba abiertamente los sucesos. En mi caso, nunca dejaré de preguntarme si fue el humo del tabaco, lo que nos salvó de una visita directa de aquella cosa. El burro y los borrachos. Hola gato macabro. Quiero contarte algo que pasó hace unos 10 años en un rancho muy alejado en Ocampo, Tamaulipas. Esto lo supe por Bardo, un señor que trabajaba con mi papá en el rancho de la familia. Aquel fin de semana hubo una fiesta en el pueblo. Bardo, su hermano y un amigo se quedaron bebiendo hasta la madrugada. Decidieron volver a su ejido caminando por las brechas que atravesaban la sierra. Eran senderos que solo los lugareños conocían, pero incluso el más experimentado puede verse sorprendido por las cosas que habitan en el monte. Mientras atravesaban el monte, vieron la silueta de un burro que bloqueaba el camino. Lo curioso fue que el animal no tenía correa ni marca de fierro, como si no perteneciera a nadie. Ellos, agotados por la caminata y el efecto del alcohol, pensaron en montar al burro por turnos. El primero se subió y, con extrañeza, notó que detrás había espacio de sobra. Llamó entonces a su hermano para que también se acomodara en el lomo del animal, y el amigo decidió unirse. Fue ahí cuando surgió la primera señal de alarma. El animal no era normal. ¿Cómo podía tener espacio para 3 adultos? Cuando por fin reaccionaron, ya era demasiado tarde. El burro se levantó en 2 patas y los tiró al suelo con fuerza. Empezó a dar brincos como si se burlara de ellos. Los 3, repentinamente sobrios por el horror, corrieron en distintas direcciones, sin atreverse a voltear la mirada.
Llegaron a sus casas con el rostro pálido, y uno de ellos hasta se orinó en el pantalón. Al día siguiente, Bardo le contó a mi padre todo lo sucedido, esperando comprensión o consejo. Sin embargo, mi padre soltó una carcajada, incrédulo ante la historia de un burro gigante. Bardo se indignó tanto que fue a buscar a los otros 2 testigos, para que confirmaran cada detalle. Y lo hicieron. Todos concordaron en lo mismo, el burro medía más de 4 metros. No se trataba de un animal común. Y lo peor fue su voz. Eso fue lo que los llenó de terror. Porque el burro habló. Les dijo con una voz grave. Súbanse. Hay mucho espacio. Si antes tenían dudas, esa frase se las quitó. Ese burro no era normal. Y eso lo hizo huir despavoridos. Muchos pensarán que la bebida o el cansancio les jugó una mala pasada, pero quienes conocemos la sierra sabemos que hay cosas para las que no existe explicación sencilla. Bardo juraba que ni él ni sus amigos volverían a caminar solos por esas brechas. Él me confesó que todavía recordaba la risa de la criatura. Por eso, si alguna vez transitan de noche por un camino solitario y se topan con un burro que parece inofensivo, les recomiendo no acercarse. No todo lo que luce normal en la oscuridad es realmente lo que aparenta ser. Y si lo escuchan hablar, es mejor correr y no mirar atrás. Gracias por leerme, Gato Macabro. Les mando un fuerte abrazo, a ti y a tu comunidad desde mi querido Monterrey. La serpiente en la cueva maldita. Hola, Gato Macabro, quiero contarte algo que me compartió mi padre, quien siempre fue un hombre serio. Sin embargo, una noche, cuando ya creía que nunca le sacaría nada sorprendente, se sentó a mi lado y me contó una historia que vivió en Guatemala, en un lugar donde trabajaba hace muchos años. Jamás lo había visto tan perturbado. Con voz baja, me dijo que lo que me contaría había marcado su vida para siempre y que deseaba no haberlo descubierto nunca. Él trabajaba en una finca alejada de la ciudad, rodeada de enormes cerros. El sitio en cuestión tenía, en la distancia, una montaña que se podía ver desde cualquier punto de la región. Lo que resultaba más inquietante era una oscura cueva que se abría en la roca. A mi padre y a sus compañeros les llamaba mucho la atención. Cuentan que, con el pasar de los días, la curiosidad fue creciendo. Toda la zona resultaba misteriosa. Mi padre y 3 amigos suyos decidieron que, al día siguiente, partirían muy temprano para acercarse a la montaña y para saber qué había dentro de la cueva. Por la noche, le comentaron al dueño de la finca sus planes, esperando que él les diera permiso o, cuando menos, un consejo de cómo llegar. El patrón los miró con expresión seria, y les dijo que estaba bien que se acercaran, pero con una condición, que no entraran a la cueva, bajo ningún motivo. Entonces mi padre le preguntó por qué, y el anciano comenzó a relatar una historia, sobre un hombre que trabajaba por la zona hacía mucho tiempo, y cada día se internaba más en la montaña para limpiar su terreno y buscar leña. Sin embargo, un día, su atención quedó atrapada por un extraño destello en el interior de la cueva. Al asomarse, descubrió lo que a primera vista parecía oro puro. El brillo lo enloqueció de codicia, tanto que ni siquiera lo pensó 2 veces y entró en aquella abertura oscura. Lo primero que le sorprendió fue lo engañoso del interior. El oro parecía estar muy cerca, como si alguien lo hubiera dejado a unos cuantos pasos para tentarlo, pero cada vez que avanzaba, el resplandor se apartaba un poco más, guiándolo cada vez más hondo en aquella cueva. Después de un tiempo que le pareció eterno, logró alcanzar el preciado metal. Había encontrado un enorme tesoro, con montones de monedas y lingotes. Emocionado, llenó su mochila con todo lo que pudo cargar, imaginando la fortuna que tendría. Pero cuando quiso dar marcha atrás, no halló la salida por ninguna parte. El hombre caminó angustiado por pasadizos angostos y oscuros, tropezándose con rocas puntiagudas y charcos fríos. Por momentos, le pareció escuchar el ruido de una serpiente. En medio de esa desesperación, una gigantesca serpiente emergió de la oscuridad. Según contó, tenía escamas de un tono rojizo y ojos amarillos. Lo más sobrecogedor fue que aquella serpiente habló. ¿Te gusta lo que hay aquí?, preguntó la serpiente. El hombre, paralizado por el miedo, negó con la cabeza. Y apenas pudo responder que lo único que deseaba era salir de ese lugar. Entonces la serpiente se acercó. Te dejaré salir, pero te advierto algo, no le cuentes a nadie lo que has visto, ni siquiera a tu familia. Si lo haces, ese mismo día morirás. El hombre accedió al pacto. De pronto, ante sus ojos, apareció la apertura de la cueva. Corrió sin mirar atrás, agradeciendo por haber escapado con vida. Llegó a su casa muy entrada la noche, y su familia, al verlo, quedó atónita.
Le preguntaron dónde había estado, preocupados, pues tenían tiempo sin saber de él. Él contestó con toda naturalidad que había ido a trabajar, pero su familia lo miró con los ojos abiertos como platos y le explicó que había desaparecido durante 7 años completos. Aturdido, se dio cuenta de que si revelaba la verdad, la serpiente cumpliría su promesa. Esa noche, su familia lo rodeó y lo presionó para que les contara qué le había sucedido realmente. El hombre, sintiéndose acorralado y sintiendo que de todas formas era imposible fingir un suceso tan extraño, reunió a sus seres queridos y les dijo toda la verdad. Su esposa y sus hijos lo miraron desconcertados, rogándole que no dijera barbaridades. En cuanto terminó su historia, un violento malestar se apoderó de su cuerpo. Comenzó a vomitar sin control, hasta que, al caer la noche, falleció ante la mirada horrorizada de su familia. El dueño de la finca le comentó a mi padre que, desde entonces, se había prohibido a la gente entrar en la cueva. Algunos pobladores aseguraban que no solo era un lugar maldito, sino que guardaba la presencia de una criatura maligna, un demonio. Ante tal revelación, mi padre y sus amigos se sintieron aterrados, pero la curiosidad no los abandonó por completo. Aún así, decidieron no arriesgar su vida. Al día siguiente, se limitaron a caminar por los alrededores, sin acercarse demasiado a la entrada de la cueva. Con el paso del tiempo, mi padre regresó a la ciudad, pero aquella experiencia se quedó grabada en su memoria. Y así concluye el macabro testimonio que mi padre me transmitió aquella noche. Ahora también ustedes lo conocen. Gracias por leer mi historia, Gato Macabro.